Este fragmento fue realizado en un stream del Nano. No olvides suscribirte a este canal y seguirme en Twitch como Yezuziwi. Pero bueno, es lo que pasa por estar en stream. Hacerlo desde el principio. A ver, ahora sí, antes hay que dar contexto. ¿Vale la pena el libro creativo de Roberto Martínez? Tuvo promoción por Skillshare y no lo vi. Roberto Martínez, Aetherium. Vamos a dar un contexto propio antes de empezar para no interrumpirlo tanto cuando empieza a mencionar cosas. Tiré mi celular, lo tenía en la mano, lo apagué y lo aventé. Qué idiota. A ver, supongo que el primero que conocí fue Aetherium. Aetherium, vamos a ir a cada respectivo canal. Bueno, no sé si al de Roberto pueda ir a momentos como tan fácil en su canal, porque pues tiene un chingo de videos. De hecho, estaría bien, o sea, estaría de que interesante checar cuántas reproducciones tiene Roberto Martínez acumuladas, porque con tanto clip. A ver, Roberto de MZZ, sin más información. Tiene 194 millones de vistas. No es tanto. O sea, no tiene ni el billón. Pero pues, ¿y cuántos videos tendrá? No, aquí no lo pones, ¿eh? No. Videos. A ver, Aetherium. Yo Aetherium lo conocí. en... ¿Qué será? 2016, 17. Lo llegué a ver. O sea, me vi todos estos videos. Creo que no todos. Los de gameplays, no, la verdad, no. Pero la mayoría sí los llegué a ver. Que estaría bien reaccionar a un video viejo de Aetherium, pero solamente es para otro stream. No sé si alguno de estos lo llegué a ver estrenado, ¿sabes? Sube video, creo que sí, como llegar a trending probablemente. Este lo he visto demasiadas veces. Supongamos que este fue el último que vi. O sea, el último que tenía subido cuando lo conocí, ¿ok? Nada más quiero saber más o menos en qué bocas estamos. Ujú. Y que de hecho YouTube ya ni siquiera pone las fechas, entonces. Fuck. Es que el que diga 4 años es como si mañana se cumplen 5 o se pueden cumplir, ¿sabes? Bueno, pero si tiene varios en 4 años, vamos a suponer que sí es de 4 años exactos. Estamos en 2022, esto es del 2018. Entre 2017 y 2018. Bueno, algo que me podría hacer más de ayuda es Washingo, Late, Aetherium, Therion. Quiero el primer podcast, el primer Café Infinite, que fue de hace 4 años. De aquí conocí a Taylor un poquito antes, porque sí me interesó esto, igual y meses antes. Entonces, una vez más, no creo que tenga la fecha. Entonces va a estar complicado realmente saber eso. No sé si no tiene la fecha porque lo estoy viendo en como con esto, ¿sabes? No es la pantalla completa. 4 años. A ver, voy a saber más o menos en cuál es. Voy a hacerlo pantalla grande. Aquí está, 17 de septiembre del 2017. Supongamos que lo conocí a inicios del 2017. Hace unos 5 años. Ese es mi contexto de Ethereum, ¿ok? Ahora, vamos a cerrar esto y esto. Y esto. Em, no sé qué contexto dar de Ethereum, aparte que lo conozco desde hace 5 años. Sus últimos videos son muy buenos. Sus videos anteriores de críticas y eso me gustaban mucho. Me gustan en la actualidad, o sea, son disfrutables todavía. Y si lo han visto en Café Infinito, es con el que más resuenan mis opiniones. Entonces, sí. En la escala del Café Infinito soy un Aetherium. Entre un Aetherium y un Washingo. Sí estoy más alejado de la opinión de la verdad. Pero bueno, ese no es el punto de ahorita.
Este... eh, Roberto Martínez lo conocí con Jacobo Wong, literalmente. Salió cosas, subieron como 3 capítulos y al cuarto lo empecé a ver. O sea, vi el 1, 2, 3 y el 4. Y desde entonces me volví fan de cosas, de cosas. Este, sí fue como extraño de que ver a Roberto la primera vez. Dije, este güey que no sabe pronunciar bien la S, qué pedo. Y, y es bonito, entre comillas, ¿no? Porque ni lo conozco. Pero es extraño también al mismo tiempo ver como alguien que conociste a través de un youtuber que no tenía ni 500,000 suscriptores en su momento. A este punto tenga 1,084,000. O sea, 1,840,000. Y que tenga podcast con... ¿Cuál será el más popular? Creo que es el de Santa Fe. Pero, ajá. Pero, o sea, si no... Creo que los más polémicos, o sí, como, ajá, son los más famosos. Pero, o sea, tiene con estrellas grandes, ¿no? De nivel internacional. Alguno debe tener, no me acuerdo ahorita alguno, pero pues sí. Y... No, fue extraño ver su crecimiento. A veces que el creativo lo escribió antes de todo esto, entonces sí habla de un Roberto que no estaba tan, mm, pues no era tan grande, ¿no? Al final de cuentas. Y, y nunca lo he leído, yo no lo tengo, pero vamos a escuchar la reseña, entonces pues, ajá. Entonces también probablemente la opinión de Taylor aquí esté sesgada por un Roberto Martínez que no era el que es hoy en la actualidad. O sea, que tiene mucho tiempo de desfase. Este, quizá lo mejor hubiera sido o sea, no lo mejor, porque ni siquiera he visto el video. Pero creo que una buena continuación sería el arte de perder, ¿no? Que lo reseñara o que, pues dice, vale la pena. Supongo que es una especie de reseña. Entonces, sí, ok, vamos a ver el video. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Héctor Moreno, ¿cómo estás? Yo soy Luis, no me llamo Héctor, pero bien, gracias. Es que es lo mismo, güey. No, estoy casi seguro que no es lo mismo. Es exactamente, No, es una es que sí construcción son intersubjetiva cosas a la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piedra, Voy güey. a dejar aquí a Roberto, como si fuera presentación del libro. Buena intro, o sea, sumariza, ¿no? Todo lo que ha sido Roberto últimamente. Bueno, no todo, ¿no? Pero pues un buen recap al fin. Bueno, que continuamos. No hay mucho más que comentar hasta ahorita. Así es, leí el libro de Roberto. El formato del libro, más que como una compilación de ensayos o yo que sé, un libro de autoayuda, más bien tiene la sensación de un blog de apuntes. Ofrece como un caleidoscopio de distintas posiciones, de distintos autores. Eso sí lo he escuchado en sentido de que no tiene mucho texto. De que el libro es como se apoya mucho de imágenes, de conceptos visuales más que de la escritura. También es parte de lo que le hayan tirado mucho en su momento. Pero bueno, es el contexto que tenía yo del libro. Autores sobre el proceso creativo. También olvidé mencionar que de pronto tiene unas imágenes medio innecesarias. Creo que querían hacer que el libro fuera un poquito más ameno, con no tanto texto y con tipografías accesibles para la juventud. Parecen como títulos que pondría Yuya en sus videos. Y no sé, las imágenes de pronto te presenta de que disfruta el viaje y te pone una mochila. No sé qué tan necesaria era la mochila. Sin embargo, creo que entiendo por qué puso las imágenes, porque creo que es un modo de ubicarte en el libro de manera inmediata. Entonces, si yo ya lo leí y quiero tratar de recordar alguna de las ideas y paso las páginas y de pronto me topo con la foto de los chones, ya entiendo que se trata del capítulo en donde habla de la superstición. No sé, siento que de ser así, o sea, porque en los inicios de Roberto y en los primeros podcasts, yo, o sea, sí, igual que con la cotorreza, como ya había comentado, me vi todo cosas. O sea, últimamente no he visto cosas, pero todos los podcasts de cosas los he visto. La mayoría de los primeros creativos me los vi.
como hasta ahí de los ciento y tantos ya casi no los veo. O sea, muy raro la vez que veo un creativo. No sé si esto que comenta Alterion sea como cierto, o sea, que haya sido consciente de Roberto. O sea, al final cierto es, ¿no? O sea, sí te ayuda en ese sentido. Nunca Roberto hizo mención de que como justificación, ¿no? Ese tipo de justificación. Siento que al final es una forma, algo que siempre dice Roberto es sobre el fondo sobre la forma o la forma sobre el fondo. Y siento que va más por ahí, ¿no? En el sentido de que él le da un apoyo visual que tal cual ayuda a recordar. Supongo que al final sí es como lo que quiere tratar de decir Aterion. Y probablemente igual sí está... O sea, sí va por ahí, ¿no? O sea, no es muy alejado de la realidad o de su intención real. Pero ya, sí. Nada más quería comentar eso. Creo que pudo haber sido un poquito más deliberado con esas imágenes, pero la dejaremos pasar. Hubiera estado chido tener un índice con los capítulos enumerados para poder referenciarlos de manera más rápida. Creo que eso de hecho hubiera ahorrado las imágenes. Ajá, o sea, creo que ahí es donde se contradice esa teoría. O sea, esa mera teoría porque... o sea, yo no sabía que no tenía un índice. Y está muy raro, ¿no? Que no tenga un índice. Aunque probablemente el hecho de que no tenga un índice sea que te puedas ver todo el libro y que digas, a lo mejor esto no era el capítulo que estaba buscando, pero eso me sirve. Sería muy extraño, ¿no? Porque al final te no te hace eficiente el trabajo o lo que quieras leer o lo que quieras, estudiar o no sé, lo que quieras hacer con un libro. Pero, pues sí, continuamos. Pero bueno, tampoco le estoy tratando de tirar beef. Creo que no cualquiera escribe un libro y está bastante sólido para haber sido su segunda publicación, pero su primer libro escrito por él. Independientemente de las cosas buenas o las cosas malas, sí tiene temas que yo no conocía y que me ayudaron, no sé, a reforzar o a reflexionar en torno a ellos. Y pues me gustaría compartirlos en una estructura de 5 capítulos. Comencemos. Ok, un poco de warning. Probablemente la mayoría de estas cosas diga, oh, eso ya lo sabía, oh, eso ya lo sabía. Porque en los primeros episodios en lugar de decir cosas, digo podcast. En los primeros episodios de cosas, en los primeros creativos, la muletilla de Roberto era en mi libro creativo, en mi libro creativo, en mi libro creativo, en mi libro creativo. Hasta suena como un poco trabalenguas, te traba un poco en mi libro creativo. En mi libro creativo. Bueno, así sonaba Roberto, ¿no? Decía muchas referencias a su propio libro. Y pues probablemente muchos de los temas de los que hable Aterion los conozca precisamente por el propio Roberto, por haberlos seguido tanto en su momento. Pero igual es interesante pues ver la perspectiva de Aterion ante esos temas. Y luego, pues la mía, ¿no? Que bueno, eso ya para quien guste, pero bueno. Artista versus editor. En este capítulo Roberto distingue entre 2 roles de un creativo, el del artista Y ya sé de qué habla. Sí, y el del continuamos. editor. El artista es el encargado de pensar de manera caótica, de buscar solamente a través de su curiosidad, y mientras que el editor es el que se encarga de darle orden y estructurar las cosas que el artista va creando. A mí me gusta pensarlo como que es tan importante el lápiz como la goma. Por ejemplo, este mismo video lo voy a meter al programa de edición y luego yo, editor, va a llegar y literalmente cortar esos momentos donde no funcione, probar distintas estructuras. Entonces hagamos de cuenta que el artista da la materia prima para crear y el editor la esculpe, no la escupe. Sin embargo, Disculpe. En el capítulo, en el creativo con Zetangana, buen creativo. Bueno, es lo que quería decir. O sea, es que hasta este punto resueno con mi carrera de artista. En el sentido de que es muy de probar, ¿no? De ver qué está funcionando, qué no está funcionando. Aunque hay ciertos trabajos con los que es más fácil, como hacer ediciones al segundo, como agregas algo y no funciona, lo editas más rápido que como con estos streams.
que es lo mismo de lo que habla Terion, porque pues sí, estoy diciendo comentarios. Si algún comentario no funciona al final, pues lo saco de lo que subo a YouTube al final. Y sí, supongo que no hay mucho más que comentar. Ahorita probablemente llegue a algo que sí tenga que ver con lo de Zetangana, pero pues si no, no. Yo creo que nunca podemos pensar completamente como artistas. Yo creo que ahí está la cuestión también de los cineastas ambiciosos, por ejemplo, que de pronto escribimos guiones y creemos que tenemos todo el presupuesto del mundo, pero no nos sentamos a pensar como, ¿y si será que me alcanza para esto? Y creo que precisamente de la limitación que pone ese pequeño porcentaje de editor que tenemos al momento de escribir, de ahí viene mucha creatividad también. Yo creo que no hay que dejar 100% artista y 0% editor, y viceversa, sino dejar una pequeña pizca de la contraparte para poder mantener las riendas sobre eso que estamos tratando de crear. Porque igual quien dice que al momento de editar una pieza, quien dice que no surgen un montón de ideas nuevas y de exploraciones. Muy cierto. O sea, una vez más, con yo haciendo música, o probablemente si alguien que esté viendo esto hace música, o ha pasado por el proceso de hacer una canción, el momento de escribir o de componer, si tienes que ver a futuro cómo voy a... Sobre todo cuando compones, en mi caso, cuando compongo y estoy como viendo una letra, viendo la melodía, si me pongo obviamente al futuro, primero la voy a interpretar yo, ¿no? O sea, yo tengo que tengo que cantarla, en algún punto tengo que tocar el instrumento. Sí tienes que ver un poco más allá en que solamente el ámbito creativo, o sea, el ámbito de artista, el ámbito de... Porque siento que podrías llegar más allá teniendo recursos ilimitados, ¿no? Recursos refiriéndose, por ejemplo, en mi caso que no tengo una excelente voz, ni cerca de eso, pero con una voz más virtuosa tendría menos problemas con siendo un músico más virtuoso en sentido de, pues, desde la teoría hasta la práctica, pues tendría las cosas mucho más fáciles. Pero pues sí, a lo que se refiere a Terion a Terion se refiere a esto como también pues una oportunidad, ¿no? Y pues se escucha mucho de que pues utilizar tus limitantes como refuerzos o como áreas para ser más creativo, para resolver esos problemas. Y supongo que de ahí es de donde ha surgido cosas como el autotune y lo que el autotune ha llegado a hacer. O sea, lo que ha permitido a personas hacer. Y... o no sé, los instrumentos virtuales, ese tipo de cosas que son no son necesariamente para ello, pero ayudan a solventar la automatización también, la necesidad de alguien por hacer música que no es necesariamente virtuoso para la música. Y terminas con, no sé, supongo que el mayor ejemplo podría ser Kanye West. No que Kanye no sea un virtuoso para la música, pero no es ni cerca el más virtuoso en ninguno de los aspectos, excepto en el creativo. Y, y al abrir la creatividad de un arte, o más bien el abrir la oportunidad del arte para ser más accesible a cualquier tipo de... No cualquiera, pero por ejemplo, a cualquier persona que quiera hacerlo puede aprender a hacer canciones en menos de un año. ¿Sabes? Aprender la teoría, o sea, en práctica siempre estás aprendiendo, ¿no? Pero no necesitas mucho más con el nivel de recursos que existen hoy en día. Mucho más de un año no necesitas. Necesitas el tiempo X para perfeccionarlo. Pero eso depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿no? Y siento que eso es lo que ha hecho que el arte siga evolucionando, ¿no? Que no nos quedemos estancados en lo mismo de siempre. Y al final supongo que con películas, con
igual las películas son mucho más difíciles en el sentido de, por ejemplo, verlas en un cine. Pero pues, la gente que misma hace videos en YouTube, puede explorar el lado cineasta a un nivel más bajo. Como muchos artistas pueden experimentar el nivel productor, el nivel intérprete a un nivel más bajo porque no estás en los grandes charts de la música, pero estás ahí y estás intentándolo. Y sale un poco de lo que se refería aquí, pero supongo que atando todo tiene que ver en ese sentido de una primera persona que vio un problema, una limitante y la quiso resolver y lo resolvió para los demás también. No sé si hace sentido. O sea, supongamos alguien que quería, o sea, no sé, ni siquiera salió así al final de cuentas, pero alguien, la historia podría darse así, ¿no? Alguien que quiere cantar, pero no sabe cantar, no tiene una voz virtuosa para cantar. Entonces, de alguna forma, crea un software que ayuda a mejorar tu voz para que no necesariamente tengas que ser el mejor cantante para poder interpretar con tu voz. Que el autotune no es como que a un cantante que no canta nada lo hace cantar bien. Realmente, pues si tu nota llegó aquí, el autotune te la sube y la nota de la escala está aquí, pues el autotune te la sube. Pero si querías dar esta y te quedaste muy abajo, no te va a llegar hasta acá, obviamente. Te va a llegar a la que esté más cerca acá en la escala. Entonces tienes que tener aún así cierto nivel de, de virtuosidad para poder cantar, aunque sea con autotune. Y con la música, con la automatización de instrumentos, ese tipo de cosas, pues necesitas tener la teoría, o al menos lo mínimo para poder hacer uso de la teoría. Pero ahí es el punto de mientras más fácil es lo teórico, lo práctico se vuelve más abierto. No sé si me entiende. Y no sé si me voy a entender. Y el hecho de que lo práctico sea difícil hace que lo... No, el hecho de que lo teórico sea difícil hace que lo práctico se vuelva más diverso. Ahí encontré una paradoja. Igual, no sé si quiero explayarme tanto demasiado a 3 minutos 41. Pero supongamos, es fácil para cualquiera hacer una progresión de acordes si tienes el template, ¿cómo se dice en español? El template de la escala. Es como cualquier cosa que pongas probablemente se escuche decentemente bien. O puedes jugar para que se escuche decentemente bien, pero al final se va a escuchar bien. Y eso le quita de cierta forma creatividad, ¿no? O sea, mientras más difícil sea, entiendo yo que debería ser más fácil, o sea, más creativo, más disruptivo, más wow, porque mientras más difícil sea, las personas encuentran diferentes caminos, pero a la vez, si es muy fácil, las personas eventualmente van a encontrar también diferentes caminos para no ser iguales. Y eso hace más. No sé, es muy extraño. Tendría que escribir todo esto para saber qué es lo que ya he dicho para... Ajá, si alguien entendió algo, espero que sepa como la idea y la pueda continuar en su propia casa. Continuamos. Que uno no se había planteado. Así que tanto el rol de editor tiene algo de artístico, como el rol de artista debería tener algo de editorial. Quise ser un romántico, pero hay algo de mágico en esa idea inicial anotada en una servilleta sucia y guardada en la bolsa de un saco viejo. No me acuerdo en dónde leí o escuché esto, creo que era de Werner Herzog. Decía que cuando nos viene a la cabeza una idea, hay que anotarla de tal manera que esa emoción y que esa chispa esté contenida en ese papel o en esa nota de voz. Ok, se me ocurre una cosa.
No sé si esto, o sea, esto lo saqué de Roberto en un principio, pero siento que esto de lo que habla Terion, lo escuché del propio Terion. em, el capturar lo que quieras capturar con la emoción que sentiste en ese momento. Porque, no sé, todos tendremos nuestras notas en las que hacemos ideas que se nos ocurren. Pero muchas veces esas ideas se quedan muy vacías porque vienen de un sentimiento del momento exacto en el que surgió la idea. Y siento que mientras más describas el momento, lo que estabas haciendo, lo que sentiste, lo que acaba de pasar y por eso se me ocurrió esto, le das más contexto a tu futuro yo que va a trabajar con esa idea. Este, esto igual ya se puede relacionar con Zetangana, porque Zetangana en su creativo dijo que el vato no es de anotar mucho, o sea, no es como de prepararse mucho para ir al estudio, ¿no? Para ir a componer, a escribir, a cantar, a grabar, a interpretar más bien. Y que es como él confía en todo lo que sus experiencias han sido hasta ese momento para que en el estudio fluya de la mejor manera. Y yo, de cierta forma, me siento así. Pero yo tengo, o sea, no sé, siento que mientras más música escuches, en sentido de un músico, ¿no? Puedes aplicarlo a cualquiera, creo yo. Mientras más música escuches, mientras más... Al final es música, mientras más cantes, mientras más estés en contacto con tus limitantes, el momento en el que te quieras poner a trabajar, todo va a fluir de la mejor manera que pueda fluir, ¿no? Porque como pides a alguien que no escucha música en su día a día hacer una canción de pronto? O sea, tienes que tener esa referencia de que estabas escuchando una música y una canción y esta parte me sonó bien, este elemento aquí, este recurso, me gustaría jugar con él en algo propio, ¿no? Y yo algo que sí hago es una playlist de un tipo de, no sé si de vibra o o sea, al final son referencias, ¿no? Y no necesariamente todas van como en el mismo género, pero la mayoría sí hablan como de lo mismo, o sea, sí procuro que hablen como de algo, porque si bien guardo referencias tanto como por producción, recursos que utilicen, por letra también, sobre todo por letra, sobre mensajes o sobre el mensaje de una canción, es como quiero hablar sobre esto yo también. Entonces guardo esa canción aquí. Entonces mi próximo single, supongo que se va a llamar así es como lo quise llamar, la playlist al menos. Cuando si el single se llama así al final esta playlist se queda así, si no pues cambia y así. Y así. Este, Probablemente en algún próximo stream haga tease de esa canción. Pero, sí, o sea, es mi idea, ¿no? Al final, cuando estoy en la producción o en el making de la canción, tengo todo esto en mente. Tengo todo lo que llega a ser en mente, pero no llegas como con. No llegas ni con la mente en blanco, pero tampoco llegas con todo anotado y con todo, sino todo tiene que fluir a partir de una semana, de un mes, de X tiempo de haber consumido el arte que quieres que te inspire o las experiencias que quieres que te inspiren, pero no puedes llegar vacío a querer sacar algo. Supongo que esa es la idea. Seguramente les ha pasado que tienen una idea que les parece genial mientras están bañando, mientras están, yo qué sé, preparándose para ir a dormir. Y dicen como, la mañana siguiente la anoto. Y cuando se despiertan ya no parece tan buena idea. Y eso no significa que la idea haya sido mala desde un inicio. Probablemente haya habido alguna chispa o algo que les haya traído de esa idea principal, pero que a la mañana siguiente ya no existe, ya se apagó esa chispa. Entonces lo más importante es anotarlo lo antes posible y de la manera más completa, para que cuando estés ya más adelante en el proceso de que, por ejemplo, en la reescritura número 10 puedas regresar a esa hojita inicial o a esa nota de voz y volver a sentir esa lo chispa que les decía, que te llamó chavales, a hacer eso desde un principio. Porque muchas veces como que reescribimos y se va perdiendo esa chispa inicial
por recortarle tanto. Por eso también es importante mantener como un portafolio, una carpeta o un registro de todo lo que vamos escribiendo sobre un proyecto. Así siempre podemos regresar al inicio y checar nuestras notas.